En el día de ayer hemos celebrado la fiesta de Pentecostés, que habla respecto de la venida del Espíritu Santo, o es lo que creemos nosotros los que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Allí podemos ver en Hechos 1 una actitud en cuanto a los discípulos que se vieron desolados, deprimidos, podemos expresar también, debido a que quedaron en cierto punto huérfanos. Su maestro se había ido a los cielos, Jesús, que los ayudaba, los acompañaba, los fortalecía, de repente no estaba más. Pero unidos bajo la promesa que Jesús mismo le había prometido a sus discípulos, que era la venida del Espíritu Santo. Pues sabemos que en Hechos capítulo 2 se encontraban unánimes, juntos en un mismo lugar, y es ahí donde el Espíritu Santo viene para fortalecer las vidas de aquellos. Unos discípulos que, si vemos bien durante el Evangelio y durante hasta Hechos capítulo 1, no eran fortalecidos del todo, no eran forjados en su carácter de lo que fueron más adelante. Discípulos que eran temerosos, discípulos los cuales podemos nombrar a Pedro, por ejemplo, que negó a Jesús, discípulos que no confiaban o no seguían del todo por su propia cuenta del Evangelio. Pero en Hechos capítulo 2 sucede algo grandioso sobre sus vidas. El Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que ya no iba a estar fuera de nosotros, iba a empezar a morar en la vida de cada uno de ellos. Y es el Espíritu Santo en sus vidas lo que hace una transformación total en sus vidas. Cambio de su manera de pensar, cambio en su carácter, cambios en su fe. Me he puesto a pensar en este tiempo que estamos atravesando, un tiempo difícil en el cual se ve a prueba nuestra fe, se ve a prueba lo que hay en nosotros, y muchos de nosotros hemos visto hacia adentro de nuestras vidas y nos hemos encontrado con miedos, con temores. Incluso hay personas que están atravesando por depresiones, por momentos de crisis profunda, lo cual nos lleva a pensar y decir: es ahí donde el Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas para fortalecernos, para darnos una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva fuerza para seguir adelante. Y es ahí donde entra en juego nuestra fe. Y en estos tiempos en los cuales, si uno prende la televisión, se alimenta de miedo constante. Y si nos ponemos a pensar y decir: ¿qué persona durante 24 horas que escucha respecto de muertes, enfermedades, puede empezar a vivir una vida de fe, de esperanza? ¿Qué persona puede sostenerse así durante todo el tiempo en el que estamos en cuarentena? Está alimentándose o se ve alimentada por este tipo de temores, este tipo de noticias. ¿Qué persona puede sostenerse de esa manera? Es medio difícil pensar en este panorama. Pero cuando vemos a la Biblia y cuando nos acercamos a Hechos capítulo 2, pero también nos acercamos a la palabra completa, nos encontramos que constantemente Dios nos invita a que vengamos a su presencia, a que vengamos delante de Él y seamos fortalecidos en Él. Y nos alimentemos de su palabra, nos alimentemos de su espíritu en nosotros, nos alimentemos de lo que Él tiene para ofrecernos. Es necesario que pasemos más tiempo en la presencia de Dios que alimentando nuestras vidas de temores, de depresiones, de falsas noticias, de noticias de muerte, de enfermedades, los cuales está bien informarse, pero no una sobreinformación que nos hace mal, que nos satura y que incluso nos puede llevar a pensar en los cuales nuestra vida ya no tiene esperanza, no tiene futuro. Es necesario que el Espíritu Santo en nosotros sea la persona más con la cual más nos relacionemos, sea esa persona en la cual nosotros podamos estar en comunión, esa persona que nos lleve a los pies de Jesús, que nos lleve a los pies del Salvador. Por eso es en Romanos capítulo 10, versículo 17, donde dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es eso lo que va a alimentar nuestra fe. Es ahí donde va a venir nuestra esperanza, nuestra convicción de lo que estamos creyendo. Esa esperanza de lo que va a venir es por la fe y es por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es quien fortalece nuestra fe.
Entonces, si nos centramos en escuchar más de su palabra, en buscar más de su presencia, en estar más en intimidad con Dios, es ahí donde nuestros temores van a empezar a retroceder y es donde va a empezar a fortalecernos el Espíritu en nuestras vidas. Es donde el Espíritu Santo se va a apoderar en nosotros y nos va a dar ese poder para ser testigos suyos. Ese mismo cambio que sucedió en los discípulos es el mismo cambio que puede acontecer en nuestras vidas en estos tiempos. Busquemos más de la presencia de Dios.